Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la maestra en Ciencias Irma de la Rosa Rodríguez, directora de Grupo Ciagro, y hoy pues estoy muy contenta porque tenemos una plática que va a hacer una entrevista con el doctor Rodrigo González López, quien es profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues le agradezco de antemano el tiempo que nos está otorgando, porque pues sé de todas las actividades que tiene, y esta plática pues nos está ayudando a poder hablar acerca de la importancia de el diagnóstico oportuno y efectivo en los bovinos, ¿sí? Además, pues bueno, también nos va a platicar sobre el curso que tenemos programado para finales de julio de propedéutica y diagnóstico clínico en campo para bovinos, que está, bueno, es una capacitación dirigida para todos los médicos veterinarios que están incursionando en esta área de producción. Pues bueno, doctor, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Estamos otorgando parte de su tiempo y bueno, pues muy contentos de poder estar trabajando con usted. Al contrario, agradezco también pues que me hayan invitado y pues bueno, a darle la entrevista para que se puedan animar, sobre todo la gente, los practicantes, los profesionistas que están allá afuera, de la importancia que tiene justamente el diagnóstico oportuno de muchas enfermedades, ¿no? Claro, y bueno, para poder empezar con lo más importante es que nos pueda, no sé, en un resumen muy pequeño, que nos pueda ayudar a decirles a todos ellos sobre su trayectoria, sobre su formación, para que sepan con quién estamos hablando, ¿no? Porque bueno, nosotros sabemos quién es el doctor, pero es mejor que usted nos diga de su viva voz quién es el doctor Rodrigo. Okay. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Rodrigo González López y soy médico veterinario zootecnista. Yo egresé en el 2013 de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia aquí en la facultad, en el campus de Ciudad Universitaria. Y bueno, durante mis estudios de licenciatura, pues aquí me enfoqué en diferentes áreas, pero como que fui teniendo cierto gusto por parte de los bovinos y ya después me fui especializando un poquillo más. Yo hice, por ejemplo, pues mi trabajo de titulación en bovinos, hice mi servicio social en unidades de producción en bovinos para irle ganando poco a poco cariño a la especie, ¿no? Y bueno, ya después de yo concluir con mis estudios de licenciatura, estuve trabajando aquí en el departamento pues, aproximadamente unos 6 meses y ya después decidí ingresar a la convocatoria de la maestría. Yo hice mi maestría también aquí dentro de la facultad y durante mis estudios de maestría también me enfoqué pues, principalmente en el área de bovinos, en el área de diagnóstico clínico y reproducción. En un inicio mi tirada era dedicarme a la parte reproductiva y después ganó más la parte clínica. Okay. Y bueno, de ahí de mis estudios de maestría, yo me titulé en el 2016 de mis estudios de maestría y después estuve trabajando un tiempo aquí en el departamento, ya después me fui a unidades de producción, estuve en la parte de asesoramiento y aproximadamente en el 2017 surge la oportunidad para irme a trabajar a la Universidad de Montreal. Estuve trabajando en un proyecto de investigación durante aproximadamente un año y ahí estuve empapándome sobre todo en la parte de laboratorio, que era pues, mi tirada ahora, ¿no? Ya había estado en campo y mi tirada era complementar la parte de laboratorio y bueno, ahí estuve trabajando mucho en diagnóstico y biología molecular principalmente. Y de ahí, bueno, también cabe resaltar que aquí la oportunidad que tiene uno cuando hace estudios de maestría de poder salir, yo tuve la oportunidad de estar en Argentina, también preparándome en la parte de sanidad, de diagnóstico de enfermedades. Y en el 2018 decido entrar también a la convocatoria para hacer mis estudios de doctorado y bueno, me enfoco nuevamente en la parte reproductiva, sobre todo en la parte de también diagnóstico de laboratorio, pruebas de biología molecular,
ya cosas muy específicas, Claro. pero que al final de cuentas me han nutrido mucho y que he podido traspolar en la parte clínica, ¿no? Sobre todo el diagnóstico molecular. Y bueno, de ahí, pues, a lo largo de todos mis estudios de doctorado, también he estado inmiscuido en la parte del sistema de universidad abierta por parte de la especialidad de la UNAM. Okay. Entonces eso también nos nutre mucho y nos permite dar asesorías en campo con alumnos de la especialidad, y eso pues, nos mantiene vigentes, sobre todo en campo. Estamos yendo con ellos a hacer procedimientos quirúrgicos, hacer diagnóstico. Todo eso nos nutre mucho y nos ayuda a ir complementando muchas cosas de la teoría que damos aquí, ¿no? Okay. Y bueno, ya aproximadamente yo culmino mis estudios de doctorado en el 2023 y de ahí ya estoy aquí en la universidad, primero como profesor de asignatura. Siendo profesor de asignatura, pues tenemos también la oportunidad de salir, de impartir cursos de cirugía. Entonces, sobre todo esa parte de cirugía que siempre me ha gustado mucho, diagnóstico. Y finalmente, por ahí hace aproximadamente ya un año, ya estoy como tiempo completo aquí en la facultad. Y también pues, pertenezco al sistema al sistema de universidad abierta de la especialidad. Doy también clases a nivel de maestría, principalmente enfermedades en bovinos, temas selectos de cirugía, y pues pertenezco también al SNI. Acabo de entrar apenas al SNI y bueno, me estoy también enfocando en esa parte de investigación para poder complementar la parte también de docencia. Bueno, pues como podrán ver, el currículum es bastante amplio y yo sé que ahorita solamente nos está dando un resumen. Bien, y bueno, ¿por qué bovinos? Medicina veterinaria tiene una gama de especies con las que trabajan, pero bovinos son animales bastante fuertes. Sí. ¿Por qué con bovinos y no, por ejemplo, pequeñas especies o caballos? Pues muchas veces aquí, por ejemplo, en la ciudad, la mayoría de mis compañeros y de conocidos se enfocó principalmente en pequeñas especies, ¿no? Es como que la parte en la cual uno se puede colocar fácilmente y donde trabaja inclusive uno siendo estudiante, pero nunca me llenó. Digo, también pensé dedicarme a la clínica. Sí. Estuve un tiempo pues tratando de agarrarle gusto a la especie, pero nunca pude. Entonces, yo creo que en gran parte fueron los profesores que me tocaron, que hicieron que me enamorara mucho del área, el estar en campo, en fin, yo creo que fueron muchos factores, pero sobre todo yo creo que fueron mis maestros, mis profesores, los cuales me engancharon en la especie. Claro, sí, porque muchas veces tener a los profesores o a aquellos que son como mentores, ¿no? Nos hacen decir, pues sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena, porque bueno, muchos veterinarios están muy entregados a todas las especies con las que trabajan, y sé que en campo, pues bueno, de pronto no dicen, bueno, eres especialista en, pero no, o sea, se tienen que enfrentar a todos los retos que en campo, todas las necesidades que el productor está teniendo, porque no lo ven como que es especialista en bovinos. A lo mejor le dicen, pues sí, pero ¿qué crees? Que hoy tengo un problema en, no sé, en borregos o en cerdos, ¿no? O sea, es un campo muy grande el que ustedes atienden, ¿no? Como médicos. Y bueno, algo importante que a nosotros nos tiene hoy aquí es saber que por qué es importante que los médicos veterinarios dominen la propedéutica y el diagnóstico clínico en campo. Ok, sí, bueno, aquí yo creo que pues, muchas veces los estudiantes o a lo mejor los que ya llevan tiempo laborando en campo creen que la propedéutica abarca únicamente el hacer un examen físico general con un estetoscopio y un termómetro. Y no, en realidad yo creo que abarca pues, bastantes técnicas, no nada más de la exploración física, sino también abarca, por ejemplo, desde saber cómo tomar una muestra, decidir qué muestra vamos a tomar para hacer un diagnóstico, por ejemplo, parasitológico, bacteriológico, virológico. En fin, yo creo que muchas veces las carencias que se tienen y el llegar a un diagnóstico erróneo parte desde este punto, ¿no? Entonces yo creo que son las bases para poder llegar a un diagnóstico
correcto. Entonces, yo creo que quien domina esta área, pues fácilmente puede en ocasiones llegar a un diagnóstico y bueno, también tomar en cuenta que en otras situaciones va a ser imposible a lo mejor llegar a un diagnóstico certero, pero por lo menos controlar el brote o controlar la enfermedad o la mortalidad que se está presentando en ese momento. Claro. Y bueno, aunado a esto, ¿cuáles son los errores más comunes que se llegan a presentar en campo debido a un diagnóstico pues no bien atendido? Yo creo que de los errores más comunes pudieran estar asociados, por ejemplo, a tener poco conocimiento o tener pocos diagnósticos diferenciales en la cabeza cuando uno está viendo, por ejemplo, un problema digestivo o un problema de intoxicación que pudiera ser pues, relativamente frecuente dependiendo de la zona donde se ubique la unidad de producción. Entonces yo creo que partiendo de las cosas más elementales pudieran ser esas, a veces la falta de conocimiento, el no dominar a lo mejor todos los temas porque a veces pues, nos enfocamos con las enfermedades con las que habitualmente tenemos y a veces llegamos fácilmente al diagnóstico, conocemos el tratamiento y cuando nos enfrentamos a algo nuevo para nosotros, pues no sabemos cómo tratarlo, no sabemos cómo diagnosticarlo. Entonces yo creo que es muy importante pues dominar, si no todo, porque a veces no somos todólogos, claro, sí tener por lo menos los conocimientos básicos de todas esas enfermedades que nos pudieran estar pues teniendo problemas presentándose en la unidad de producción. Ok, y por ejemplo, digamos, ustedes ya tienen, pues bueno, una experiencia muy amplia, pero se han presentado situaciones donde, pues, saben que a lo mejor se va a presentar X o Y enfermedad, pero que en campo se presentó, no sé, una variante, ¿no? Se les ha presentado algo así y que de pronto ustedes dicen, bueno, tenemos que ver otra técnica o tenemos que mandar a analizar, no sé. Sí, sin duda hemos tenido casos donde, como le comentaba, ni siquiera logramos concluir cuál fue la causa de la enfermedad, porque a veces pues, los signos clínicos de los bovinos pueden ser muy generales, pueden aportarnos muy poca información y a pesar de hacer un muestreo, a pesar de estar identificando algún agente bacteriano, en fin, no hemos llegado al diagnóstico, ¿no? O también nos hemos enfrentado a casos donde por los signos que se están presentando, sin duda pudiera ser una cierta enfermedad, pero resulta que cuando empezamos a tomar las muestras, a hacer el examen, toda la propedéutica en el bovino, pues resulta que no era lo que pensamos, ¿no? Okay. Y entonces hay que empezar a tomar más muestras, a inclusive muestrar el alimento, a hacer una evaluación exhaustiva de todo el ambiente en el cual pudo haber estado en contacto el bovino, hasta tratar de llegar al diagnóstico. Pero sí, a veces es complicado y sobre todo cuando se nos presentan casos de este tipo donde a pesar de que estamos 100% a lo mejor certeros de que va a ser un diagnóstico, resulta que no lo era, ¿no? Entonces, la biología y los individuos se manejan de diferente forma y a veces podemos encontrar diferentes manifestaciones clínicas a pesar de que es la misma enfermedad. Ok. Y bueno, ¿cuál es el impacto que tiene un diagnóstico oportuno en la productividad de una unidad? No, sin duda el impacto va a ser muy grande porque pues, es bien sabido que si nosotros hacemos un diagnóstico oportuno, por ende damos un tratamiento lo más rápido posible, evitando el deterioro progresivo de los animales, pues con esto vamos a evitar que el animal se pueda postrar, tenga una manifestación ya muy avanzada de la enfermedad y por lo tanto que no logremos sacarlo y en ocasiones pues, terminen muriendo los bovinos. Claro. Entonces yo creo que es muy positivo y hablando del aspecto económico pues va a repercutir directamente el poder diagnosticar, tratar rápidamente a un bovino, ¿no? O un grupo de bovinos. Sí. Hay, por ejemplo, no sé, obviamente los bovinos tanto hay de carne como de leche. ¿Hay diferencia de acuerdo al propósito de cada uno? ¿Hay diferencia de enfermedades? Sí, eso es una gran ventaja porque pues, hay, por ejemplo, enfermedades que se presentan en los sistemas de producción de engorda que
sí se pueden llegar a presentar en los sistemas de producción de leche, pero que por el simple hecho de ser un corral de engorda, pues tenemos, por ejemplo, pues el complejo respiratorio bovino, tenemos problemas nutricionales como por ejemplo una acidosis ruminal, problemas en patas asociados también a una mala fermentación en el rumen. Entonces, sí, los bovinos de carne y los bovinos de leche pudieran tener sus particularidades en cuanto a enfermedades, pero digo, esto no es ley. Se pueden llegar a presentar en todas las unidades de producción, tanto leche como carne, pero sí, dependiendo la zona, el fin zootécnico, va a repercutir directamente en cierto grupo de enfermedades más comunes. Ok. Y bueno, con base en ello, ¿algunas experiencias que usted y sus colaboradores hayan enfrentado con este tipo de situaciones? Con respecto sí, a las enfermedades que se presentan o a los diagnósticos, ¿no? Que bueno, sé que al principio a lo mejor tardaron un poco en empezar a hacer un diagnóstico efectivo, pero bueno, ya conforme pasa el tiempo, no sé, alguna experiencia que diga, no, esta experiencia sí fue un parteaguas, ¿no? En mi experiencia como médico. pues han sido varias, pero por ejemplo, pues hemos tenido, por ejemplo, casos de clostridiasis que suelen tener su particularidad. Okay. Por ejemplo, suele ser una enfermedad de curso agudo, donde presentan una mortalidad muy elevada, ¿no? Entonces sí hemos visto que de pronto los animales se veían clínicamente sanos y se empiezan a morir rápidamente. Y bueno, aquí tenemos que actuar rápido, ¿no? Tenemos que identificar rápidamente la causa por la cual se están a lo mejor intoxicando o se están muriendo, pero sobre todo Clostridium tiene esa particularidad de que hay que identificar la causa con la cual se están infectando los bovinos y tratar de aislarlos rápidamente y dar el tratamiento oportuno en los animales que todavía pues no han desarrollado por completo una postración o ya están agonizando, ¿no? Para tratar de frenar el problema. Yo creo que sin duda esos son los que luego se nos complican a veces llegar al diagnóstico para identificar qué tipo de Clostridium es el que está presente. Pero digo, ya hoy en día pues hay mucha información, nos hemos empapado mucho en muchas de estas enfermedades y a veces pues con el tener la manifestación clínica, el sistema de producción, ya sabemos más o menos qué pudiera ser y sobre eso acortar los posibles diagnósticos diferenciales y mandar las muestras que nos van a ayudar a confirmar que se trata de esa enfermedad. De esa enfermedad, ok. Y bueno, alguien que sí se interese en participar en este curso, ¿qué podría esperar? Ajá, sin duda, si lo viéramos únicamente a lo mejor con el punto de propedéutica y diagnóstico clínico, uno pensaría, voy a ver nada más cosas que a lo mejor ya me enseñaron en la carrera, pero no, de verdad que el curso es, pues, contiene bastante información, bastantes experiencias, que sin duda, te los aseguro, les va a ayudar mucho para poder a lo mejor coincidir con algunos casos en los cuales se les haya presentado un problema similar y que no hayan podido definir cuál era su diagnóstico. Entonces yo creo que sobre todo esas experiencias, el cómo abordar los casos, les van a servir mucho para poder diagnosticar dentro de su vida cotidiana. Y bueno, trato de abarcar muchos aspectos, no nada más la propedéutica, sino de la propedéutica partir y poner muchos ejemplos, muchos métodos diagnósticos, muestreos. Es bien importante a veces cómo saber, por ejemplo, muestrear para una enfermedad de origen bacteriano o de origen viral, que a veces pues se nos olvida en la carrera y llegamos a la parte práctica y no sabemos cómo mandar una muestra de leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. También el conocer que existen también pruebas diagnósticas que se pueden aplicar en una vaca a pie de vaca en campo, y que a veces no requerimos para algunas enfermedades el contar con la infraestructura de un laboratorio, que en ocasiones pues está el médico veterinario en la punta del cerro y difícilmente va a poder tener una hielera, un refrigerante para poder transportar la muestra, o tan solo tener un laboratorio cercano que sea un laboratorio certificado, que nos asegure que
los resultados que nos está dando son correctos, ¿no? A veces conozco muchos colegas que terminan mandando muestras a laboratorios, por ejemplo, de medicina humana, que no se aconseja, pero a veces es lo único con lo que se cuenta y nos enfrentamos, por ejemplo, a esas limitaciones, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con la ciudad, donde, por ejemplo, los de pequeñas especies van a tener siempre una infraestructura bien montada, a veces en campo es muy complicado, ¿no? Entonces, tener esta oportunidad de conocer estas pruebas, yo inclusive les enseño cómo preparar los reactivos para hacer esas pruebas en la parte tanto teórica como práctica, entonces les va a servir mucho. Ok, y justo esto, bueno, no sé si se han enfrentado con que, bueno, a veces el productor tendemos por cultura a veces decir, bueno, pues es que cree que mi vecino, mi compadre, mi amigo me dijo que le diera este remedio, ¿no? Eso retrasa o más bien acelera la presencia de cualquier patógeno, ya sea estemos hablando de bacterias, de virus. ¿Qué tanto se les ha presentado este tipo de situaciones? Eso sí es muy común, sobre todo, por ejemplo, como mencionaba, las enfermedades donde ellos están normalmente habituados a convivir con ellas, pues muchas veces ellos conocen el tratamiento, ¿no? Claro. Y a veces, por ejemplo, hablando de vacas caídas, ¿no? Vaca recién parida, ellos saben qué dar, y a veces lo dan, y si el animal se levantó, qué bien, y si no, es cuando llega el compadre y le dice, no, métele esto, o el mismo. También nos enfrentamos a la otra problemática, donde a veces pues, no hay tanta regulación como en medicina humana con respecto a la farmacéutica. Bueno, más que farmacéutica, más bien las pequeñas farmacias, y a veces el mismo de la farmacia, que a veces no tiene ni siquiera estudios de medicina veterinaria, pues les ofrece algún producto, se lo aplican, no funcionó, y ahora sí, llámale al veterinario porque el animal ya está mal, ¿no? Ya no se puede ahora sí levantar y parece que se va a morir. Y bueno, sí, eso es muy común. Y más que retrasar, en ocasiones, por ejemplo, el que le administren, por ejemplo, inmediatamente, es un error muy común, que se le administre a un bovino luego antibiótico cuando no lo requiere. Entonces eso pudiera a lo mejor enmascararnos un poco el diagnóstico. En el caso de que quisiéramos hacer un aislamiento y que no nos reporten esa información, pues sin duda va a repercutir mucho en el diagnóstico, y tendríamos que regresarnos y saber por qué está saliendo negativo a lo mejor una prueba, ¿no? Entonces sí, pudiera llegar a retrasar, pudiera llegar a complicar, sobre todo complicar, porque muchas veces pues, nos llaman ya que el animal está muy mal. Sí, claro, y a veces hasta a nosotros nos pasa, ¿no? Que decimos, pues nada más es un dolorcito, ¿no? Y decimos, es un paracetamol, o no sé, otro. Y cuando vemos que nada más, ¿no? Pues ya es domingo, no encontramos médicos y las cosas se complican. Bueno, y entonces, ¿qué habilidades prácticas los asistentes van a adquirir con este curso? Ok, en cuanto a habilidades prácticas, sería primero partir de lo básico, ¿no? Cómo hacer una correcta exploración, qué tomar en cuenta en un examen físico general, dónde llevar a cabo la identificación, por ejemplo, de la auscultación de los campos pulmonares, cardíaco, movimientos luminales, cómo se hace, por ejemplo, la palpación por vía transrectal, que a veces no lo consideramos como método diagnóstico, pero que nos puede aportar bastante información en algunas alteraciones, principalmente digestivas. Y bueno, partiendo de la parte de diagnóstico por examen físico, después un examen físico especial, donde les ayudo sobre todo a identificar qué particularidades nos pueden ayudar en cuanto a signos muy generales, y de ahí partir hacia algo específico por aparatos y sistemas. De ahí veríamos un poco también de cómo se recolecta una muestra, cuáles son los sitios de recolección, cómo se procesa una muestra después de haberla recolectado. De ahí también otra habilidad práctica muy importante que les mencionaba era la preparación de los reactivos para ciertas pruebas diagnósticas a pie de vaca, y obviamente cómo se hacen estas pruebas, cómo se interpretan los resultados y cuál sería la conclusión en este caso, en caso de ser positivo o negativo. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita hay un sinfín de cursos, ¿no? Hasta cursos como hacer un moño. Pero bueno, en este caso,
¿Qué diferencia hay de este curso a otros, ¿no?, que pueden estar circulando en redes? Que incluso a veces hasta los ponen así como que gratis y en YouTube, pero bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental con respecto a los otros? Pues la diferencia yo considero que pudiera ser los temas actualizados, la información, basta que yo les Claro. proporciono con base en experiencias, con base en lo que está reportado en la literatura. La otra diferencia también importante es que pues, mi formación académica me hace no ser envidioso, entonces Sí. soy muy, me gusta transmitir completamente todo lo que les puedo dar, entonces yo creo que esa formación es muy importante para poder tener esa habilidad de poder transmitir los conocimientos. Claro. ¿Ustedes en algún, no sé, si en alguna investigación han estudiado, no sé, las pérdidas económicas que se generan debidas a un diagnóstico erróneo? Sí, bueno, más que el diagnóstico erróneo, ha Uh-huh. sido más bien, por ejemplo, el costo de la enfermedad, ¿no? Okay. El cual se ve repercutido, por ejemplo, en la producción de leche o en la ganancia diaria de peso para un bovino en engorda. Entonces sí, hemos hecho, por ejemplo, estudios en glándula mamaria, en mastitis. Tengo un profesor colaborador con el que estoy muy pegado en esa área, entonces él es más economista Uh-huh. que clínico y hemos hecho muy buena sinergia para justamente calcular lo que pudiera repercutir, por ejemplo, una mastitis clínica en pequeños productores, ¿no? Donde Okay. a veces se ha hecho mucho en unidades de producción grandes, pero a veces los pequeños productores pues no los toman No mucho en los cuenta toman en y cuenta. es justo donde hemos podido tener ahí como que el nicho. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, ¿qué consejo le daría a los médicos veterinarios que trabajan en campo y que quieren mejorar sus habilidades clínicas? El mejor consejo es que se preparen, ¿no? Sí, Que claro. asistan obviamente a este tipo de cursos donde pueden ganar pues, muchas habilidades que a lo mejor lo ven a veces como un gasto, pero en realidad es una inversión, Claro. ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar invirtiendo para poder pues tener conocimientos buenos y que se puedan ver reflejados en nuestra vida profesional, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta todo el tiempo estarme actualizando, asistir a congresos, tanto nacionales como internacionales, y cuando sale a lo mejor un tema que yo ya tengo cierto dominio, pues tener el pensamiento y la mente abierta de que todo el día, todo el tiempo, más bien, Claro. se aprende algo nuevo, ¿no? Sí. Ser humilde también, eso es muy Exacto. bueno. El considerar que siempre del que menos pensamos podemos llegar a aprender algo, teniendo esa mentalidad yo creo que avanzamos mucho. Y pues prepararse, estudiar y no dejarse de preparar, asistir a cursos, congresos, leer artículos científicos, literatura básica como pudieran ser los libros como primera elección. Claro. En fin, yo creo que tener esa mente abierta y esas ganas de seguir aprendiendo. Claro, y sí, y algo que me queda muy claro a mí es que ya hemos tenido un curso con el doctor y de verdad no tienen idea cuánta información el doctor comparte, todo lo que él ha construido, resultado de todo el trabajo que han realizado en campo, los diferentes casos, y no solamente es una parte teórica, no solamente es, bueno, ¿qué es la propedéutica? No, desde que inicia empezamos con qué es la propedéutica, pero todos son casos, son videos, son experiencias, son situaciones que se les han presentado, y en todo momento las horas que se están ellos en el curso, todos están impactados de tanta información que ellos comparten, de todo lo que está realizando, de que en tal lado se nos presentó esta situación, que en tal estado se presentó esta enfermedad, que en otro estado se nos presentó en tal rancho y entonces tuvimos que actuar así, etcétera. Y cómo además también están relacionando, por ejemplo, a mí algo que me impactó un poco, la parte nutricional con las enfermedades. De verdad, quienes conocen al doctor sabrán
la dinámica tan bonita con la que trabaja. Pocas personas tienen esa, pues, esa parte, ¿cómo decirlo? Esa paciencia. Y esa bondad de decir, sí, miren, yo les paso este video, sí, miren, aquí está estas fotos, o sea, todo como, y además esa pasión, ¿no? Porque la verdad es que algo que también siempre buscamos en Grupo Siagro es que todos los instructores que están al frente de las capacitaciones, pues tengan esa habilidad, esa pasión de hablar de todo lo que hacen, de cómo lo trabajan y cuántas experiencias tienen. Creo que les falta tiempo a ellos siempre de compartir, ¿no? Porque lo más importante es compartir esa información, compartir esas experiencias, compartir ese conocimiento, porque de ahí también va a ser la trascendencia, ¿no? De lo que se está trabajando. Y bueno, no sé si usted quiera añadir algo con respecto a este tema para aquellos médicos veterinarios que hoy están trabajando en campo, en esas producciones, o que incluso se van a áreas donde hay quienes de pronto entraban al curso y decían, ¿sabe qué? Es que se me fue la señal porque no estoy en una área donde está el internet como en la ciudad, ¿no? Están en áreas donde de verdad no llega la señal y andan trabajando con este tipo de animales y con este tipo de enfermedades, ¿no? Que hoy por hoy ellos, los productores, batallan con los que se les presentan. Entonces, no sé, algo que les quiera decir a ellos para que sepan de qué va este curso. Sí, pues básicamente pues que se animen, de verdad que van a aprender mucho, van a poder inclusive presentar algún caso en el cual hayan tenido a lo mejor la duda de cómo lo pudieron haber abordado. Entonces, sí, yo no tengo ningún problema en hacer esas pausas y también eso a mí me gusta, ¿no? También eso a mí me nutre en ocasiones el poder escucharlos, el poder tener contacto con gente que está ahí al pie del cañón con los animales. Claro. Y que muchas veces, pues, no llegan a concluir un diagnóstico. Entonces, ahí es cuando me gusta, sobre todo platicar, discutir cómo lo hicieron, qué pudieron haber hecho. Entonces, pues nada, que se animen y que van a aprender mucho, van a poder pues, ganar habilidades, sobre todo en el diagnóstico, para poder saber abordar, saber cómo muestrear, saber cómo procesar la muestra y llegar. Y en ocasiones no a un diagnóstico definitivo, porque nos enfrentamos a todo, como les mencionaba, claro, tener una mejor idea de cómo abordar los casos. Claro, sí, que al final del día también va a repercutir, ¿no? En su economía, en la economía del productor, pero sobre todo en esta parte de que el día de mañana ellos mismos su trabajo se va a recomendar, Así ¿no? es. Porque al final del día todos crecemos, todos avanzamos. Y esta parte del diagnóstico de enfermedades, pues es fundamental en los médicos veterinarios. Pues bueno, agradecemos al doctor Rodrigo por compartirnos su experiencia, por la visión que tiene con respecto al tema. Y bueno, si eres médico veterinario y estás buscando incrementar estas habilidades, este es el curso perfecto para ti, para que te puedas inscribir. Nos puedes seguir en todas nuestras redes, en la página web de la empresa, que es www.gruposiagrodlr.com. Estamos en WhatsApp, estamos en Facebook, estamos en Instagram, de igual manera como Grupo Siagro DLR. Y bueno, agradecerle, doctor, porque de verdad, ojalá y tengan esa oportunidad de participar. Se van a dar cuenta cuánto conocimiento el doctor trae, cuántas experiencias, y lo más importante es todo lo que les está compartiendo. Doctor, muchas gracias. Si nos puede apoyar con su correo electrónico o con sus redes para que también lo puedan seguir todos aquellos médicos que seguramente van a poder hacer, incluso a lo mejor quien diga, ay, pues me interesaría hacer una maestría o un doctorado con el doctor Rodrigo.
Sí, sin problema. Yo, pues pueden bajar mi correo directamente de la página del Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes, que es donde yo laboro dentro de la UNAM. Y yo estoy muy abierto también sobre todo a recibir también estudiantes que tengan esa inquietud de seguirse preparando, tanto en especialidad como en maestría, o simplemente un asesoramiento sin problema lo podemos ver vía correo electrónico, ¿no? Yo estoy muy abierto a todo eso. Perfecto, pues bueno, esperamos verlos en el curso. Este curso es teórico y práctico, propedéutica y diagnóstico clínico en campo para bovinos, que va a ser el finales de julio, 30, 31 y 1 de agosto. Va a ser una parte teórica y una parte práctica. Esperemos que de verdad puedan participar y ahí los esperamos. Doctor, muchas gracias. Gracias por esta entrevista que es muy, muy, muy productiva, y que nos haya dado este tiempo para nosotros es genial. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Gracias.